míster, primera valoración del partido. Bueno, a ver, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ser realistas. En la primera parte el equipo defensivamente no ha estado, ni en el primer cuarto. O sea, yo creo que a nivel de ataque hemos estado bien en todo el partido. Es verdad que en el segundo cuarto se ha costado meter, pero estamos haciendo más o menos las cosas bien. Pero no estábamos atrás, 48 puntos con 82% casi de los dedos ellos. Y nosotros sabemos que no somos un equipo de... Nosotros no tenemos tanto talento, no tenemos el talento suficiente como para ganar sin trabajar atrás, ¿no? Y se ha demostrado, ¿no? La segunda parte, 25 puntos, nos han metido, han hecho un 32% de tiros de dos, bueno, hemos tenido energía en todo, ¿no? En todo el trabajo previo. Estamos haciendo mal en defensa en la primera parte todo. Primero, algo fundamental que es el trabajo previo a que ocurran cosas, ¿no? No defender solo el foco, sino defender todo lo que ocurre antes del foco, para poder desgastar al rival, para que tengan que jugar más lejos de una zona donde ellos se sienten cómodos, ya sea cerca de la línea de tres, ya sea poniendo el balón en el poste bajo, cerca de la pintura. Ese trabajo previo no lo hemos hecho. Y luego, la lectura de defensa que hemos hecho en el bloque directo, es verdad que estamos trabajando mucho en ello, pero en la primera parte ha sido un error, ¿no? Hacíamos ayudas innecesarias a situaciones que no había caída. Y claro, bueno, pues a un equipo del nivel de Granada no estás atrás y no eres capaz de defender bien situaciones tácticas, pues te matan. Bueno, yo creo que el equipo ha reaccionado, ha sabido reaccionar. Después del primer tiempo, bueno, yo creo que después del segundo tiempo muerto del segundo cuarto el equipo ha tenido una buena reacción, creo que hemos 17 abajo, no me acuerdo de la ventaja cuando se 17 abajo. Bueno, hemos llegado a ir al descanso con 10, 11 puntos y luego, bueno, pues la energía del equipo ha sido excepcional en la segunda parte. La segunda parte no puedo poner ningún pero sí tengo que hablar de la primera y hemos hablado, porque queremos crecer, ¿no? Y os decía esta semana en rueda de prensa que el equipo quiere crecer. Entonces, bueno, aprender de esto, aprender que nuestro nivel tiene que ser súper ordenados en ataque y muy trabajadores y muy sacrificados en defensa. Luego ya tenemos la táctica, pero sin táctica, pero sin trabajo previo defensivo no hay nada, ¿no? Y bueno, luego necesitamos darle de comer al público, es lo que decía yo a los jugadores. Necesitamos que el público coma un poco, porque tenemos que conseguir que el público se enganche y eso va a ser con energía. La energía nos va a dar ya que el público se meta en el partido. Cuando vemos la energía, el público ha disfrutado y nosotros hemos disfrutado. Entonces, una victoria del mismo mérito porque es ante un gran rival, remontando 17 puntos, pero los pies en el suelo, ¿no? Seguir trabajando porque para ganar tenemos que trabajar muchísimo y eso es lo que tengo que conseguir que entendamos y que vayamos en esa línea. Dos bases al final, también nos tocó un poquito, ¿no? Y eso le fue una ventaja para el COP. Y aún encima con Paul, los mejores minutos desde que está aquí. Sí, jugó mal la primera parte, defensivamente estuvo bien, pero ofensivamente cometió varios errores, se equivocó en situaciones, estaba un poco nervioso. La segunda jugó francamente bien. Ya no solo por el acierto, porque muchas veces parece que el acierto es jugar bien o jugar mal, es porque estuvo valiente, tomó muy buenas decisiones, los tiros que hizo fueron buenos, las veces que penetraba eran buenas decisiones, estuvo muy bien en decisiones, y encima tuvo la fortuna del acierto. Bueno, ya el otro día hicimos igual, tenemos que probar cosas, tenemos que nuestras deficiencias pues solucionar de otra manera y bueno, pues hemos jugado con 4 pequeños, con 4 muy pequeños y bueno, pues seguir, ¿no? Seguir trabajando y a seguir buscando soluciones el cuerpo técnico para intentar mejorar y crecer en los problemas, en los defectos que tenemos. Se ha quejado bien del rebote de su equipo, que es un equipo tan rebotador pero muy poco, y al revés estaba el COP. En este partido sí, bueno, se nos ha visto que mentalmente estamos, por lo menos, con la actitud de querer mejorarlo, ¿no? Nuestro nivel de rebote ofensivo ha sido muy bueno, muy bueno. Los de rebotes ofensivos, me gustaría ver, porque yo valoro más que los números de rebotes que coges, el porcentaje de rebote que es el lado rival, ¿no? Pero creo que es un buen porcentaje de rebote. Hemos empezado en eso excepcional en la primera parte y ellos en la primera parte no han reboteado porque precisamente no han fallado. Han fallado, como te decía, 3 tiros en la primera parte de 2 y han fallado creo que 8 tiros de 3, han fallado 11 tiros, ¿no? Nos han cogido 2 rebotes ofensivos. Es decir, al final no es que
hemos estado concentrados, pero tampoco es que nuestro rebote defensivo haya sido excepcional. De hecho, la segunda parte nos han cogido 9 rebotes ofensivos. Sabemos que Watson es un artista en eso, ¿no? Nos ha cogido 4 rebotes ofensivos, que es muy bueno en eso. Pero bueno, tenemos que seguir creciendo. Eso sí, se ve que ellos quieren, que el trabajo está, y hoy se ha visto una mejora. Bueno, todavía nos queda mucho en eso. Una victoria en casa, lo que tú hablabas, de darle de comer al público hoy y bien. Sí, una victoria contra un gran rival y bueno, una victoria remontando de estas épicas, jugando, yo creo que hemos jugado muy bien en ataque, como son. Y bueno, pues lo que he dicho a los jugadores, sabéis que a mí el ganar me gusta, evidentemente, y creo en ganar para mejorar, pero lo que sí les he pedido es que ahora, les pedí otro día, ¿no? Ya les pedí otro día después de ganar a Cáceres, que hicieran, que recordaran las sensaciones que habían tenido la semana anterior, ¿no? Sensaciones malas, de dudas, de todo, y que eso lo tuvieran siempre en la cabeza, para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y eso es con trabajo, no es otra cosa. Entonces, bueno, ahora lo que sí les he pedido es, por favor, que aprendamos de la primera parte, que partidos así trabajando en la primera parte mal defensivamente no vamos a ganar tanto, remontando 17 puntos, y luego que el halago, que si ahora leemos que si playoff, que eso no entremos en esas historias, porque nosotros eso no podemos manejar, y que seamos conscientes de que tenemos que ser un equipo muy trabajador, porque esta victoria, tal y como ha sido, va a ser sonada, ¿no? Una victoria bonita de un equipo, bueno, ahora pensar en el siguiente, ir a ganar y trabajar y ser modestos y humildes porque es lo que somos y lo que tenemos que ser. Entonces, eso es ahora el objetivo, que es mi speech al terminar el partido, no les he alabado, les he hablado de las cosas que hemos hecho mal, igual que otro día contra Valladolid les hablé de las cosas que hemos hecho bien, hoy les hablo de las cosas que hemos hecho mal. Enhorabuena, muchas felicidades. Sí, porque bueno. lo de esta tarde noche, bueno, eso vuelve otra vez a la historia del Club Baloncesto, segunda victoria consecutiva, la quinta, pero atención, ante un gran equipo. Sí, un gran equipo que va a estar arriba y que va a seguir creciendo. Hoy ha habido momentos que no sabíamos por dónde cogerlos, ¿no? Pero bien, la verdad que bien, es una victoria de mucho mérito, como te digo. Bueno, pues oye, nos viene bien también que haya sido haciendo cosas tan mal, porque eso nos va a servir, como con la actitud que tiene el equipo, de poder trabajar para crecer. Pero bueno, una victoria también muy bonita porque el público ha disfrutado, ¿no? Y nos hacía falta también, pues, darle, como os decía antes, ¿no? Una alegría a la afición, porque es verdad que somos un equipo que gana mucho fuera, ¿no? Tenemos que ver por qué, pero bueno, con esta energía, yo os decía en el descanso, ¿no? Tenemos que tener orgullo porque estamos delante de nuestros familiares, partido lo han por televisión, y delante de nuestra gente tienes que tener ese orgullo de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando tienes invitados en casa, tú quieres quedar bien, ¿no? Con ese, pues esto es igual, tenemos gente en casa, ha venido gente en casa, tenemos que dar una buena imagen. Bueno, creo que la segunda parte lo hemos conseguido. Enhorabuena. Nada, muchas gracias.